Buenas noches con todos. Vamos a continuar. En esta noche vamos a continuar con el estudio de Proverbios. Ahora estaremos viendo el capítulo 18. Vamos a continuar con el estudio de Proverbios. Estaremos viendo el capítulo 18. Continuaremos con el estudio de Proverbios, capítulo 18. Hola Eshmi, ¿cómo estás Eshmi? ¿Qué tal? Les voy a pedir apoyo con sus tap para que podamos llegar a muchas más personas. Vamos a ver un poquito atrás en los versículos anteriores que hemos estado observando y después analizaremos ya lo que corresponde al capítulo 18. Uy, Eshmi, ¿has estado con alergias? Bueno, eso es algo difícil. Como saben, tenemos estudio lunes, martes y viernes. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Me avisan si se escucha alguna interferencia en el sonido, ¿ya? Se escuchan unos perros, es de mis vecinos. Bueno, le voy a pedir su apoyo con los tap para llegar a más personas. Vamos a ver los versículos anteriores. En el capítulo 17 hemos terminado. Hemos visto algunos versículos. Bueno, vamos a ver algunos versículos del 17 mientras que se van uniendo más personas, ¿ya? Decía, el hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre, ¿no? Como estábamos explicando la vez pasada, ¿qué significa esto de la necedad? Significa muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es que la persona que es necia se autodestruye, ¿no? La persona que es necia se autodestruye. ¿Qué significa? Que busca problemas, busca él mismo, la misma persona necia se busca sus propios problemas. Se mete en problemas, él mismo se mete en situaciones difíciles, él mismo se mete en situaciones de dolor, de tristeza. Entonces, la vez pasada estamos explicando cómo esto frustraba a un padre, ¿no? Cómo esto frustraba a un padre. Por eso dice, el hijo necio irrita a su padre. ¿Por qué? Porque el padre le da consejos. El padre le da consejos, pero el hijo sigue buscando su propio mal. Y cuando los hijos buscan su propio mal, los padres sufren, ¿no? Los padres sufren porque no pueden hacer ya nada por sus hijos cuando toman sus propias decisiones. Cuando los hijos toman sus propias decisiones, los padres ya no pueden hacer nada más que orar y aconsejar. Acá vemos un padre que está aconsejando a su hijo, pero no le hace caso en sus consejos, ¿no? Por eso que dice que lo irrita a su padre. ¿Por qué su padre está enojado? ¿Por qué está irritado? Porque su hijo no le hace caso. Pero esos consejos son para que al hijo le vaya bien. No es para el bien del padre. Esos consejos es para que al hijo le vaya bien. Pero la persona que es necia busca su propia autodestrucción, ¿no? Por eso dice, el hijo necio irrita a su padre. Y causa dolor, tristeza, causa amargura a su madre. Estamos explicando un poco los versículos de la clase pasada hasta que van entrando otras personas. Seguimos, verso 26. No está bien castigar al inocente ni azotar por su rectitud a gente honorable. Estábamos explicando esto que las personas en ese tiempo que tenían poder para castigar eran los jueces, ¿no? Jueces. En ese tiempo había personas que tenían la autoridad para castigar a alguien. Se les mandaba a azotar a las personas que merecían un castigo. Pero este verso nos dice, no está bien castigar al inocente, o sea, la persona que no tiene culpa. A ver, vamos a bajar un poquito la música.
Dice, no está bien castigar al inocente ni azotar por su rectitud gente honorable, ¿no? Y estaba diciendo el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Jesús fue azotado injustamente, ¿no? Jesús fue un maestro, un hombre respetado por el pueblo, pero fue castigado por el pueblo judío, fue azotado, más específicamente fue azotado por los romanos a la orden de Pilatos para que puedan soltarlo. Pero Jesús era una persona inocente. La vez pasada estaba explicando que aunque uno tiene un cargo de autoridad o puede ser un juez, no debe usar ese poder que tiene para castigar a gente que no lo merece, ¿no? O sea, en ese tiempo ya había jueces que castigaban a personas que no merecían un castigo, que castigaban a personas que no habían hecho algo que sea condenable. Por eso dice que no está bien azotar ni castigar a la persona que es inocente. Eso significa que cuando tenemos poder sobre el castigo de alguien, sobre todo personas que hasta ahora, policías, jueces, ¿no? Vamos a poner el día de hoy, ¿quiénes tienen poder para castigar a otros? Policías, jueces, ¿no? Ellos no deben usar ese poder para castigar a personas inocentes. Dice, el que es entendido, versículo 27, estamos viendo un poco los versículos anteriores, antes de entrar ya a la clase de hoy. El que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. Una característica de la persona sabia o entendida es que sabe controlar sus palabras, sabe cuándo hablar, sabe cuándo cerrar su boca, sabe cuándo soltar palabras y que sean correctas, ¿no? Palabras adecuadas. Pero la persona que es necia e imprudente no se controla, sino que habla como si fuera un animal, habla por instinto, habla por enojo, habla por sentimiento de ansiedad, habla por emociones, pero no habla por buscando lo correcto, buscando lo bueno. Por eso dice que el prudente, que es el sinónimo del sabio, controla sus impulsos. Y como controla sus impulsos, también va a saber controlar sus palabras. ¿Qué significa el prudente? El prudente significa la persona que sabe, que piensa antes de hablar, que piensa antes de actuar. Piensa antes de hablar, piensa antes de actuar. El prudente no actúa por emoción. El prudente no actúa por instinto, no actúa por, ¿cómo se puede decir? Solo por un sentimiento. El prudente piensa bien lo que va a hacer antes de hacer algo. Y también esta misma persona prudente por eso va a saber controlar sus palabras. Necesitamos mucho esto, ¿no? Necesitamos mucho esto en la vida para evitar nuestra autodestrucción, ¿no? ¿Quieres evitar meterte en problemas, en dificultades, en situaciones dolorosas? ¿Quieres evitar pecar, evitar hacer daño a los otros? Aprende a controlar tus impulsos. Sé una persona que piensa antes de actuar. Y también, por lo consecuente, vas a pensar antes de hablar. Vas a entender, como dice, entendido, ¿no? Vas a entender qué es lo mejor para hacer en cada situación. Y por eso vas a medir tus palabras. ¿Cuántas veces soltamos palabras que destruyen a los demás? ¿Cuántas veces soltamos palabras que nos meten en problemas? Continuamos. Verso 28 dice: hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Esto estábamos explicando en la clase pasada y ahora ya vamos a entrar al capítulo 18, pero estamos explicando que la característica del sabio es que sabe callarse, sabe esperar a hablar cuando necesita. Entonces el necio, más bien, su característica del necio es que habla por instinto, habla por emoción, habla sin pensar, no es prudente, habla sin pensar, actúa sin pensar, habla sin pensar.
solamente con callarse la boca pasará por ser sabio. Si un necio se queda en silencio, la gente pensará que es un sabio. ¿Por qué? Porque los sabios guardan silencio, los sabios saben cuándo hablar. Pero si esta persona necia habla, la gente se dará cuenta que es necia, porque aunque el necio se pueda quedar callado y pasar por sabio, dentro del corazón del necio hay cosas necias, no hay cosas sabias. Así que simplemente este verso nos está hablando de que la característica de un sabio es saber callarse cuando necesita. Y si un necio mantiene la boca cerrada, la gente lo va a confundir por un sabio. A la persona se le considera prudente si cierra la boca. Este verso nos habla de la importancia de saber callarnos, de saber callarse la boca. Es importante saber cuándo callarse la boca y saber cuándo hablar. Si el necio simplemente se calla la boca, hasta la gente pensará que es sabio. Pero al momento que hable el necio, la gente se dará cuenta que es necio. ¿Qué tal, Sombra? Muy bien. Vamos a seguir con el estudio. Okay. Es muy importante saber cuándo quedarse callado y saber también cuándo hablar. Muy bien. El día de hoy vamos a ver 8, 9 versículos. Vamos a ver 9 versículos del capítulo 18. Dice: muy bien. Dice así: el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se revela. ¿Quién es la persona egoísta? La persona que piensa en sí mismo. Busca su propio bien. La persona que piensa en sí mismo busca su propio bien. Por lo tanto, no busca el bien de quién, no busca el bien de los demás. La persona que piensa en sí mismo no busca el bien de los demás, busca su propio bien. Dice: contra todo sano juicio se revela. ¿Y qué significa esto? A la persona egoísta le están aconsejando. Y muchas veces le están aconsejando cosas para el bien del prójimo. Le dicen: mira, ¿sabes qué? Si tú haces esto va a ser bien para tu familia. Vamos a ponerle a egoísta un nombre: señor egoísta. Señor egoísta, si usted hace esto que yo le aconsejo, va a ser bien para su familia. Y también le dicen: señor egoísta, si usted hace esto que yo le guío y le aconsejo, va a ser bien para su vecindario, para sus vecinos. Señor egoísta, si usted hace lo que yo le aconsejo, va a ser bien para su grupo de trabajo. Pero a pesar que al señor egoísta le aconsejan cosas para el bien de los demás, a pesar que al señor egoísta le aconsejan cosas para el bien de los demás, al señor egoísta no le importa a los demás. Lo único que le importa es él mismo. Porque el egoísta lo que busca no es el bien de los demás. Lo que el egoísta busca es su propio bien. Su propio bien. Por eso contra todo sano juicio se revela. No importa que la gente le aconseje: mira, señor egoísta, haz esto para el bien de tu familia. Señor egoísta, haz esto para el bien de tus compañeros. Señor egoísta, haz esto para el bien de tus hermanos. No le importa al señor egoísta los consejos. ¿Por qué no le importa y está en contra de los consejos del señor egoísta? ¿Por qué? Porque lo único que le importa es su propio bien. Esa es la característica de una persona egoísta. Busca su propio bien, no busca el bien de los demás. Por eso se opone contra todo consejo,
contra todo discernimiento, contra todo juicio, contra todo consejo que le den acerca de hacer el bien, él se revela. No, yo no voy a hacer esto. Pero señor egoísta, si tú haces esto, va a hacerle bien a tu familia. Hazlo por el bien de tu familia. Y el señor egoísta no le importa. Le dicen, señor egoísta, pero si tú haces esto que yo te aconsejo, porque aquí sano juicio significa consejo, significa una dirección o guía. Al señor egoísta le dan consejos, le dan sano juicio, le dan discernimiento para que haga el bien a los demás. Para que haga el bien a los demás. Pero el señor egoísta se opone contra esos consejos, se opone contra esos discernimientos, se opone contra esa guía. ¿Por qué? ¿Por qué, señor egoísta? ¿Por qué no te importan los consejos para el bien de los demás? ¿Por qué no te importan los consejos para el bien de tu familia, para el bien de tus hermanos? ¿Por qué no te importa? Porque el señor egoísta no busca el bien de los demás. El señor egoísta busca su propio bien. Por eso, a pesar que aconsejen una y otra vez al señor egoísta, no va a escuchar a nadie, porque solamente busca el propio bien. No busca el bien de su familia, no busca el bien de su prójimo, no busca el bien de sus hermanos, no busca el bien de los demás. Hola Alana, ¿qué tal? Buenas noches. Seguimos, verso 2. Al necio no le complace el discernimiento. Y tiene que ver con el verso anterior, ¿no? Al necio... A ver, vamos a enfocarnos. Discúlpenme el movimiento, ya. Al necio no le complace el discernimiento. No le da placer, no le da alegría. ¿Qué cosa? El discernimiento. ¿Qué cosa es discernir? ¿Se acuerdan qué cosa es discernir? A ver si hay alguien que está en mis clases desde hace tiempo. ¿Se acuerdan qué ejemplo usé para entender esta palabra discernir? Muy bien, voy a volver a repetirlo. ¿Alguien sabe aquí cocinar queques, tortas, queques, algún postre con harina? Aquí en Perú decimos cernir la harina. En Perú decimos se cierne la harina. ¿Ok, Yeshmi? ¿Qué significa cernir la harina? Por ejemplo, acá en Perú decimos, hay que cernir la harina antes de cocinar, ¿no? De hacer el queque o la torta. Hay que cernir la harina. Discernir viene de cernir. ¿Qué significa cernir? ¿Qué significa cernir? Bueno, yo les voy a explicar. No sé si en otros países me entienden esa palabra. ¿Qué significa cernir la harina antes de hacer un queque, un postre, una torta? Cuando tú ciernes la harina, separas la harina de cualquier impureza. Separas lo bueno de lo malo. Separas lo malo de lo bueno. Eso haces cuando tú ciernes la harina. Lo metes la harina en un colador. ¿Qué pasa? Lo metes en un colador, lo mueves y en ese colador queda la harina y va cayendo la harina y en el colador se quedan las piedritas, las impurezas, las pajitas, las distintas cosas que la harina tiene y está cochina, quedan en el colador. Eso se llama cernir la harina. Ahora la palabra discernir viene de esa misma palabra. Tiene que ver con la misma idea de separar. Separar. Ahora, ¿qué significa discernir? Separar. ¿Separar qué? Separar lo malo de lo bueno. Saber separar lo malo de lo bueno. Saber sacar lo que es impuro y lo que es puro. Saber distinguir. Saber separar. Saber discernir es saber separar qué es bueno y qué es malo. Al necio no le alegra el tener discernimiento. Al necio no le da placer, no le da alegría. No tiene ninguna satisfacción en saber separar lo bueno de lo malo. No le importa saber separar lo bueno de lo malo. ¿Tú has visto personas que así no le importan separar lo bueno de lo malo? Simplemente viven su vida a la aventura, sin saber qué es bueno, qué es malo, simplemente viven por el placer
y viven por la emoción y viven por el sentimiento, pero no les importa separar lo bueno de lo malo. ¿Conoces personas así? Entonces, ¿qué dice? Al necio no le complace el discernimiento. No es algo que lo alegra, no es algo que le trae placer el discernimiento. No le gusta saber separar. Al sabio, al contrario, al sabio le da alegría, le da gozo, placer el tener discernimiento. Al sabio le gusta saber separar lo bueno de lo malo. Al sabio le gusta saber separar lo malo de lo bueno. El necio tan solo hace alarde. Ya, hay algo que al necio sí le gusta hacer. Al necio le gusta hacer alarde de su propia opinión. Ya, ok. Ahora entendemos por qué el necio no le gusta saber separar lo bueno de lo malo. Porque el necio es egoísta, el necio es orgulloso, el necio no piensa en los demás. El necio solo piensa en su propio bien. Por eso el necio solo habla de su propia opinión. Él está pensando en yo. Él está, gracias Alana por las rositas. Él está pensando en yo. Y yo soy lo máximo. El necio dice yo soy lo máximo y lo que importa es que me aplaudan y lo que importa es que la gente sepa cuán inteligente soy. Por eso no recibo consejos, por eso no recibo sabiduría, por eso no recibes discernimiento. El necio está enfocado en sí mismo y en su propia gloria, en su propia vanidad. Por eso hay algo que sí le gusta hacer. No le gusta recibir consejos, porque es una persona egoísta. No le gusta recibir consejos, como hemos visto en el verso anterior. Pero hay algo que sí lo alegra. Disculpen que me entró justo una llamada. Ahí vamos a... Hay algo que sí alegra al necio. Lo que lo alegra al necio es hacer alarde de su propia opinión. Eso sí lo hace feliz al necio. Decir, miren, quiero que vean cuán inteligente soy y mira cómo yo puedo hacer solo todas las cosas. Miren, nadie me ayudó, nadie me aconsejó, yo solito hago las cosas. Le gusta el aplauso, la vanagloria. Le gusta decir que puede hacer las cosas sin consejos, puede hacer las cosas sin Dios, puede hacer las cosas sin dirección de otras personas. Hace alarde de su propia opinión. El necio hace alarde de su propia opinión. Es decir, al necio lo alegra ser orgulloso de sí mismo. ¿Por qué dice propia opinión? Porque no le importa la opinión de los demás. Al necio no le importa la opinión de los demás, por eso nunca escucha consejos. ¿Entiendes? El necio nunca escucha consejos porque no es humilde, es orgulloso. Por eso solo le importa lo que él opina. Para que él se sienta que es lo máximo, que es mejor que los demás. Pero por esa actitud orgullosa del necio, no tiene discernimiento y le va mal en la vida. Seguimos, verso 3. Y con la maldad viene el desprecio. El necio piensa que no hay consecuencias, el necio piensa que no hay consecuencias de esa vida orgullosa, egoísta. El necio piensa que no hay consecuencias de esa vida orgullosa, egoísta, desechando consejos. Piensa que no hay consecuencias. El necio piensa que no hay consecuencias. Pero la palabra de Dios nos dice que con la maldad viene el desprecio. Aunque el necio piensa que por su maldad, por su falta de discernimiento, por su falta de sabiduría, aunque el necio piensa que puede hacer las cosas solo, con su propia opinión, aunque el necio piensa que con su propia opinión puede hacer todo solo, se equivoca, le va mal. Y con su pecado, con sus errores, con sus pecados, viene el desprecio a su vida. Viene al desprecio a la vida de quién, de este hombre necio. ¿Qué significa desprecio? El desprecio de la gente. ¿Por qué? Por ser una persona mala, por ser una persona que hace daño a los demás. Y como el necio hace daño a los demás por su orgullo, por su falta de sabiduría, porque no le gusta escuchar consejos, entonces viene el desprecio de la gente. Hay un castigo por una vida de necio.
No es que vivo como necio y no pasa nada, no, no, no. Ay, gracias por seguirnos, Yumari. Hay un desprecio a la gente que vive como necio, haciendo maldades, haciendo daño a los demás. Y con la vergüenza llega la deshonra, el descrédito, la deshonra, es decir, el oprobio. Y con la vergüenza de sus actos, por ser una persona que no quiere escuchar consejos, por la vergüenza de sus actos llega la deshonra a su vida. Desprecio de la gente, deshonra de la gente, oprobio de las personas. Hola, Azucena, gracias por seguirnos, Free Music. Entonces, los versículos están relacionados, ¿no? Estamos analizando a los versículos en su contexto. Estamos viendo que vivir como necio trae consecuencias en la vida. Que vivir de esa manera egoísta, orgullosa, sin querer nada de consejos, sin querer discernimiento de otras personas, esa actitud te va a traer muchos errores, muchos pecados, y va a venir desprecio, deshonra a tu vida por tus maldades, por tus pecados, por no considerar los consejos de Dios, los consejos de la gente, los consejos de nadie. Porque el necio así es, no considera a nadie. Versículo 4, las palabras del hombre son aguas profundas. Sí, Proverbios capítulo 18, Yulmari. Las palabras del hombre son aguas profundas, arroyo de aguas vivas, fuente de sabiduría. Dice que las palabras del hombre son aguas profundas, son cosas del íntimo, de la parte interna del corazón del hombre, ¿no? Y como son cosas de la parte interna, del ser interior del hombre, como las palabras son cosas que salen del interior de cada ser humano, entonces muestra lo que está en el interior de cada ser humano. Las palabras vienen de lo más interior de tu ser. Las palabras que salen de tu boca salen de lo más interior de tu ser. Así que las palabras que salgan de tu boca mostrarán qué hay en tu interior. Las palabras que salgan de tu boca mostrarán lo que hay en tu interior, porque son las aguas profundas, es decir, lo que está ahí escondido, dentro, en lo más profundo de tu corazón. Eso es lo que sale de tu boca. Así que lo que salga de tu boca mostrará lo que está en lo más profundo de tu corazón. Pero nos da más características acerca de las palabras de una persona. Son como un río. Buenas noches, Margarita, ¿qué tal? Hola, Lorena, buenas noches. Son estas palabras que vienen de lo profundo del corazón, de lo más íntimo, lo más interno de tu ser. Son río de aguas vivas, fuente de sabiduría. Brota, si tú eres una persona sabia, las palabras que salen de tu boca son como aguas bien profundas desde lo más interior de tu corazón y brota hacia afuera como un río. Y es arroyo de agua viva. ¿Qué significa arroyo de agua viva? Algo que está en movimiento. Agua viva significa movimiento. Movimiento. Un agua muerta es una agua estancada. Una agua muerta es una agua que está sucia. Una agua viva es una agua limpia. Recuerden siempre el simbolismo de agua viva, porque este es un libro poético. El simbolismo de agua viva es un agua en movimiento, un agua limpia. ¿Por qué está limpia? Porque es un agua que está en movimiento. Así que una persona sabia, la persona que tiene la palabra de Dios, de lo más profundo de su corazón brota un río de agua limpia, de agua en movimiento, de agua que no está muerta, que no está estancada. No es un agua sucia, es un agua viva, es un agua limpia por el mismo movimiento en que está ese río que fluye. Y así se vuelve una fuente de
una fuente de sabiduría. Entonces, lo que sale de tu boca es como un río. Lo que sale de tu boca, si estás en el Señor, es un río de agua viva, en movimiento, de agua limpia. Fuente de sabiduría. Fuente de sabiduría para quienes, como hemos visto en otros proverbios, las palabras de los sabios son palabras certeras. Las palabras de los sabios son palabras dulces como miel a los oídos de la gente que quiere aprender. Gracias por seguirnos, Anadelis. Así que si tú estás cerca de la palabra de Dios, tus palabras saldrán como una fuente de agua viva. Es decir, serán una fuente de sabiduría para los demás, para tus hermanos, para tus hijos, para tu prójimo. ¿Quieres ser fuente de sabiduría? ¿Quieres ser fuente de agua viva? ¿Quieres ser fuente de agua limpia? Hermano, ¿de qué estás hablando? ¿Estás hablando de agua? No, esto es poesía, chicos. Estamos hablando que las palabras que salen de tu boca es un río de agua viva, fuente de sabiduría, que sale de lo más profundo de tu corazón. Pero si es que estás en la palabra de Dios, entonces será fuente de agua viva, fuente de sabiduría para los demás. La gente aprenderá con tus experiencias. La gente aprenderá con lo que Dios te está enseñando a ti. La gente aprenderá, se animará, se fortalecerá con tus palabras porque eres fuente de sabiduría. Pero por lo contrario, como estábamos explicando, si esas palabras salen de lo interior de tu corazón, como así son las aguas profundas, que están al fondo, 11.000 metros abajo, es lo más profundo que se ha encontrado en el mar, 11.000 metros hacia abajo. Así de profundo de lo que está en tu corazón, en lo más profundo, de eso saldrá de tu boca. Si en lo profundo de tu corazón hay maldad, si en lo profundo de tu corazón hay engaño, hay mentira, ¿serás fuente de sabiduría? ¿Serás fuente de agua viva? ¿De una agua limpia? ¿De una agua en movimiento? Si lo que está en tus profundidades de tu corazón es mentira, maldad, hipocresía, lo que saldrá no será fuente de agua viva. Lo que saldrá de tu boca será una fuente de agua sucia. Si dentro de tu corazón no ha habido un cambio con la palabra de Dios, lo que saldrá de lo que está en tu interior será una fuente de agua sucia, de agua estancada. Que no hará bien a los demás, sino que más bien hará daño a los demás. Así que todo aquel que tiene la sabiduría de Dios en lo profundo de su corazón, de su boca saldrán palabras como un río de agua viva. Será un río de sabiduría, una fuente de agua, es decir, una fuente de sabiduría. Y la gente podrá beber de esas palabras. La gente podrá sanar con tus palabras. La gente podrá fortalecerse con tus palabras. Porque tu boca es una fuente de sabiduría, una fuente de agua limpia, de agua viva. Entonces la gente podrá animarse, fortalecerse cuando escucha tus palabras. Versículo 5. No está bien declarar inocente al malvado y dejar de lado los derechos del justo. Alguien que tiene el poder, bueno, dimos ejemplos. La gente que tiene el poder sobre malvados en el día de hoy, ¿quiénes son? Los jueces, los policías, por lo menos aquí en Perú es los policías, los jueces. Ellos tienen, Dios les ha dado la autoridad para castigar al malvado. Están los jueces, los policías, y no sé si hay otro, si tienen otro ejemplo más, me lo pueden decir. Gracias por seguirnos, Mariela. Gracias por seguirnos, Pebers. Pero la gente, gracias Rosana por seguirnos, la gente que tiene el poder sobre la gente malvada, gracias por seguirnos, Ale,
Gracias por seguirnos, Lorena. La gente que tiene el poder sobre los malvados, por ejemplo, acá en Perú están los jueces, los policías. No sé en otros países quiénes más serían las personas que tienen poder sobre la gente malvada. ¿Por qué tienen el poder sobre ellos? Porque Dios les ha dado la espada. Como dice la Biblia, Dios les ha dado la autoridad para poder juzgarlos. No está bien que ellos favorezcan al malvado. Si tú eres un policía, eres un juez, y tú dices, bueno, como el malvado es mi amigo, yo lo voy a favorecer. Como el malvado es mi vecino, como el malvado es mi familiar, yo lo voy a ayudar. Como el malvado es mi familiar, como el malvado es mi amigo, como el malvado es alguien conocido, como el malvado me ha pagado, entonces yo lo voy a ayudar. Total, ¿qué cosa hay de malo en apoyar al malvado? Por ejemplo, aquí en Perú hay mucha corrupción. Si el malvado es amigo del juez, se le favorece al malvado para soltarlo. Si el malvado es el primo del juez o primo del policía, se le favorece al malvado para ayudarlo. Pero ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Estás haciendo mal, porque cuando tú favoreces al malvado, le estás quitando los derechos al que es justo. Cuando tú favoreces al malvado, señor juez, señor policía, le estás quitando lo que es correcto a la persona justa. Hay una persona justa que ha denunciado el acto de un malvado. Si tú eres un juez, un policía, y declares inocente al malvado, estás quitándole el derecho al que es justo. ¿Por qué? Porque la persona que denunció el acto de maldad tiene derecho de ese reclamo, de esa denuncia, de que tú le hagas caso como juez de este lugar o como autoridad sobre los malvados. Cuando tú favoreces al malvado porque es tu primo, tu vecino, tu amigo, le estás quitando los derechos al justo. Estás diciendo, bueno, justo, a ti te robaron, pero como el malvado es mi amigo, lo voy a ayudar. Bueno, persona justa, yo sé que golpearon a tu familiar, pero como el malvado que lo golpeó a tu familiar es mi primo, yo lo voy a ayudar, lo siento mucho. No es correcto eso. No es correcto salvar al malvado, declararlo inocente cuando ha hecho daño a la persona justa. Estás quitándole el derecho al justo de tener justicia por la maldad que ha recibido. Este malvado tiene que pagar. Si le ha robado algo, tiene que devolverle. Tiene que pagar por su delito y tiene que pagar a la persona justa por la maldad que ha hecho el malvado. Cuando favoreces al malvado, le quitas los derechos al justo, a la persona afectada. Verso 6. Los labios del necio son causa de contienda. Su boca incita a la riña, es decir, al combate, a la pelea. Es decir, cuando dice labios se refiere a las palabras que salen de su boca. Los labios del necio siempre son causantes de disputa, de separación, de división. Es decir, la persona necia no está buscando la unidad en un grupo. La persona necia no está buscando la unidad familiar, la unidad de la iglesia, la unidad del grupo de trabajo, la unidad entre hermanos. No, el necio no está buscando la unidad. ¿Por qué? Porque al necio solo le importa él. El necio es egoísta, solo le importa a sí mismo, solo le importa a su propia persona. Por eso no le importa que genera división. Al necio no le importa generar división. No le importa generar peleas, disputas, debates, contiendas. No le importa. Entonces, Aarón, examina tu corazón, porque de repente Dios te está hablando. El necio solo piensa en sí mismo, por eso no le importa causar peleas.
No importa si los hermanos se dividen, no importa si el padre y el hijo se separan, no importa si los cónyuges, los esposos se separan, no le importa al necio salvar la unidad de su matrimonio, no le importa salvar la unidad de su familia, no le importa salvar la unidad de su grupo de trabajo, de su grupo de iglesia. Donde vaya el necio no le importa la unidad de los demás, lo único que le importa es él mismo. Por eso sus palabras siempre son causa de ¿qué? De peleas, de contiendas, de discusiones. Es que, en consecuencia, es causa de divisiones, de separaciones. Porque al necio no le importa la unidad. Lo que le importa es sacar su propio placer, su propio provecho, su propio beneficio. Es lo único que le importa al necio. Mientras, ¿cómo deja de ser necio Aarón? Siendo sabio. Y quédate aquí para saber cómo ser sabio. Tiene que ver con temer la palabra de Dios, es decir, tener en el corazón sus mandamientos. Al contrario, el sabio busca la unidad. El sabio busca la paz en el grupo. Busca la unidad, busca, por lo tanto, que la gente esté unida, que la gente se ame. El sabio es lo contrario al necio. El sabio busca la paz, lo pacífico en un grupo. Que todos estén unidos. El sabio busca que haya una unidad, un mismo sentir en la familia, en la iglesia, en el grupo de trabajo. ¿Entiende? Entre hermanos, entre los hijos y los padres. Así es la característica del sabio. Porque el sabio sí piensa en los demás. Hemos estado leyendo en los anteriores lives cómo el sabio sí piensa en los demás. Y está en mi canal de YouTube los anteriores lives para los que sean nuevos por este canal. Sígame a mi cuenta y ahí está el nombre de nuestro canal de YouTube. Se llama PDB Lima, ya PDB Chica Lima, que son siglas de Palabra de Vida Lima. Versículo 7. La boca del necio es su perdición. Sus labios son para él una trampa mortal. ¿Para quién? Para él mismo. No pasa nada siendo necio. No, sí pasa algo. Te destruyes a ti mismo. Así que considera la sabiduría. Considera el consejo. Porque es para tu propio bien. No digas después, Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios te va a decir, te pasa esto por tu propia culpa. La mayoría de las cosas pasan por nuestra propia culpa. No le digas a Dios, Dios, ¿por qué me haces esto? Dios te va a decir, tú mismo te metiste en esto. Porque no quisiste ser sabio, no quisiste los consejos, no quisiste los maestros, no quisiste el discernimiento. Por eso ahora sufres tus propias decisiones. No me eches la culpa. Dios te va a decir, no me eches la culpa. Esto es el fruto de tu necedad. Este es el fruto de tu falta de discernimiento. Esto es el fruto de tu falta de sabiduría. No me vengas a decir que yo soy el culpable. Así te dirá Dios. El necio se autodestruye. El necio busca su propia perdición. El necio busca su propio dolor, su propio sufrimiento. Y lo peor es que en su necedad arrastra a los que están a su alrededor. Arrastra a sus hijos, arrastra a su esposa, arrastra a su familia. Lo peor es que no solo se autodestruye, sino que arrastra en su autodestrucción a los demás. La mayoría de las cosas pasan porque son fruto de nuestras decisiones. Hay un porcentaje pequeño que son cosas extraordinarias que pasan por soberanía de Dios, pero la mayoría de las cosas son fruto de nuestra propia, de nuestro propio pecado, de nuestra propia sabiduría. La mayoría de las cosas pasan por nuestra propia sabiduría o por nuestra propia necedad, pero son cosas que pasan como fruto de nuestros propios actos, de nuestras propias decisiones. Del necio su propia boca es su trampa,
Sus labios son para él una trampa mortal. Por aquí alguien dijo, creo que soy necio. Por aquí alguien mandó un mensaje, pero no estoy hablando de esa persona que escribió, esto es un mensaje para todos nosotros. Consideremos la sabiduría. No busquemos nuestra propia destrucción. Busquemos el bien para uno mismo, siendo sabios, y también así podremos buscar el bien para los demás. Buscar el bien para nuestra familia. Siendo sabios buscaremos también así el bien para nuestros hermanos, para nuestro prójimo. El necio se autodestruye con sus propias palabras. Su boca lo destruye. Pero ¿sabes qué más te destruye? Hola, palomitas. ¿Sabes qué más te destruye? Ahora no vamos a hablar ya de boca y de palabras que salen de ti. Ahora vamos a hablar de lo que entra a tu oído. Lo que sale de tu boca te destruye. Lo que entra a tu oído te destruye también. Los chismes son deliciosos manjares. Y uno dice, espera, ¿me estás animando a que me coma estos manjares? No, espera. Dios dice, te estoy advirtiendo que los chismes son deliciosos manjares. ¿Cómo es eso, Dios? ¿Qué significa? ¿Por qué me dices que los chismes son deliciosos manjares? ¿Para qué me dices eso? Para que sepas, hijo mío, que es fácil comerse como bocaditos y como un pancito los chismes. Quiero que sepas, hijo mío, que los chismes son suavecitos, entran suavecitos en la boca, así como cuando uno se come algo muy rico, una torta, un dulce, así lo vas a disfrutar. Así que ten cuidado, hijo mío, que los chismes, caer en los chismes es bien fácil. Los chismes no son cosas dolorosas a tu oído. Los chismes son cosas dulces en el paladar de tu oído. Quieres más y más comer de esos manjares. Ahora la pregunta es, ¿entonces buscaremos chismes para tener el placer de oír los chismes? Así como el placer de los deliciosos manjares, ¿así buscaremos los chismes? No, lo que Dios te está diciendo es, ten cuidado, porque los chismes son muy deliciosos para el corazón perverso del hombre. Ten cuidado, porque la chismosería es algo delicioso para el corazón pecador del ser humano. Así que ten cuidado, evita la chismosería. Evita escuchar, hablar mal de los demás. ¿Por qué? Porque esos chismes entrarán hasta lo más íntimo de tu ser. Hablando de aguas profundas, ahora nos vamos al revés. Así como aguas profundas salen de tu boca, lo que está en tu corazón, ahora los chismes se vuelven una suciedad que entra hasta lo más profundo de tu corazón. ¿Y qué hace? Ensucia tu corazón y de esa suciedad vuelves a botar hacia afuera con tus palabras. Así que tener cuidado, porque los chismes entran hasta lo más profundo de tu corazón. Porque son deliciosos manjares a tu oído. Tener cuidado, porque no es algo agrio ni ácido, es algo dulce para el corazón perverso. Y te meterá en problemas, te meterá en situación dolorosa, te destruirá los chismes, te ensuciará tu corazón, porque entrará hasta lo más íntimo de tu
ser, de tu corazón. Muy bien. La boca del necio, el oído del necio, y para terminar, las acciones del necio. Versículo 7 nos habla de lo que sale de su boca el necio. Versículo 8, del cómo, qué las cosas que oye el necio y cómo se destruye por lo que oye, cómo ensucia su corazón por lo que oye. Y ahora verso 9, lo que hacen sus manos y sus pies el necio. El que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Del necio, sus palabras que salen de su boca es su propia destrucción. Del necio, lo que oye su oído es su propia, le causa su propia destrucción. Y del necio, lo que hace con sus manos y sus pies, lo que hace cada día es su propia destrucción también. La persona negligente, que es sinónimo del necio, en su trabajo está de acuerdo, está en unidad con quién, confraterniza con quién, con el que es destructivo. El que busca la destrucción del trabajo, de las cosas, de las obras. El negligente está de acuerdo con la persona que busca la destrucción, que busca el fracaso, que busca la ruina. El negligente está de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque el negligente, como hemos visto en anteriores versículos, es una persona que piensa en su propio beneficio. No piensa en el grupo de trabajo, en la empresa, en si esto es de beneficio para su familia. No. El negligente solo está pensando en sí mismo, en su dinero. Así que está de acuerdo con el que es destructivo. ¿Quién es el destructivo? El que está llevando a la ruina al trabajo, el que está destruyendo las obras. El negligente está de acuerdo con el destructivo. ¿Por qué? Porque son personas que solo piensan en su beneficio. No está pensando en los beneficios de los demás. No. Está pensando solamente en su propio beneficio. Y por esa misma actitud, el negligente busca su propia destrucción también. Así que hay muchas personas así, ¿no? Personas que no le importa su trabajo, su jefe, el grupo de trabajo, y está en unidad con la persona que busca la ruina también de la empresa, del trabajo. ¿Por qué? Porque busca la ruina, el destructivo, porque simplemente le importa su propio beneficio. No le importa a la gente que trabaja ahí, no le importa a su jefe. El negligente está ahí de acuerdo con él, destructivo, el que está buscando la ruina en el trabajo por su irresponsabilidad, como han puesto aquí, ¿no? Por pensar en sí mismo. Así que hemos llegado hasta verso 9 en esta noche. Hasta ese verso hemos llegado en esta noche. Tenemos estudio del libro Proverbios lunes, martes y viernes. ¿Ok? Tenemos también un grupo de WhatsApp donde se está compartiendo la palabra de Dios. Si tú deseas ser parte del grupo de WhatsApp, escribes aquí. Me escribes para poder ingresarte al grupo. Vuelvo a repetir, los estudios son lunes, martes y viernes, 7 de la noche. Estamos estudiando el libro de Proverbios verso por verso. ¿Ok? Estamos estudiando el libro de Proverbios verso por verso. Y tenemos ya también videos de los lives anteriores. Tengo videos de los lives desde el capítulo 16, o 15, 16, 17. Y también va a estar los videos de estos lives, ¿no? Ya el capítulo 18. Así que sigue esta cuenta de TikTok para que también puedas ver el canal de YouTube. Y también pueda TikTok avisarte la siguiente vez que hacemos el estudio, ¿ya? ¿Ok?
Hora peruana, lunes, martes y viernes, 7 de la noche. Hoy día sí, comencé más tarde, pero la idea es lunes, martes y viernes, 7 de la noche, horario de Perú. Así que ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Me puedes hacer una pregunta si tú deseas. Y estaremos unos 20 minutos. Y después ya nos estamos retirando. Así que si tú deseas también, puedes unirte al grupo de WhatsApp. Me envías un mensaje aquí y te anoto para agregarte. Ok, ahora pasaremos a un momento de tiempos y respuestas. Preguntas y respuestas. Y con esto nos retiraremos. Muy bien, pueden hacer su pregunta. Tenemos 15 minutos para hacer un tiempo de preguntas y respuestas. Me avisan si se escucha muy fuerte la música. No sé si se escucha muy fuerte la música. ¿Ya? No sé si se escucha muy fuerte la música. A ver. Ay, disculpen. Ya, ahora sí. Si ustedes desean preguntar algo, me pueden preguntar ahora. Tendremos unos 15 minutos respondiendo, tratando de hacer lo mejor posible respondiendo preguntas. Si no has visto todo el live va a estar colgado en YouTube, en PDB Chica Lima. Es PDB Lima en YouTube. ¿Tienen alguna pregunta? Siempre al final de nuestro estudio bíblico hago un tiempo de preguntas y respuestas. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos estudiado? Una pregunta, ¿la música se escucha muy fuerte? No sé si se escucha muy fuerte. Vamos a pasar ya a otra musiquita. Ya creo que ahí está mejor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿De dónde nos están viendo? ¿Tienen alguna pregunta? O si no, ya nos retiramos también, ¿ya? Para los que de repente han llegado tarde, el live va a estar en YouTube. ¿Ok? El canal se llama PDB Lima y B chica, ¿ok? Todo en minúscula, PDB Lima, y ahí vas a entrar y vas a poder ver los lives anteriores. Ah, ya, ok. ¿Cuál, Jenny? ¿La música anterior estaba mejor? No sé, yo solo puse esa música para no dormirme, porque también la música así de... música tranquila que puse aquí de TikTok, un poquito me da sueño. Ok, ¿tienen alguna pregunta con lo que hemos estudiado esta noche? ¿Alguna pregunta acerca de cosas espirituales, acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios, acerca de Dios? ¿Qué, Alana? Jajaja, sí, pero sí que da sueño la música o que quieren la anterior música. Bueno, si te dormiste en el live quedará el live estará en el canal de YouTube, ¿ok? Así que tranquilo nada más. Ah, la anterior estaba mejor, ya, ok, vamos a ver esta. Ya, vamos a volver a la música tranquila, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta acerca de Dios, de su palabra? ¿Qué tal? ¿De dónde nos están viendo? ¿O quieren de repente hacerme una pregunta a mí, de mi persona? Pero siempre doy un tiempo al final del estudio bíblico para poder responder lo que pueda a las personas acerca de Dios. ¿Ha salido de cáncer? Dice, ¿le puedo pedir una pregunta por mi hijo José? Ha salido de cáncer y le salió malo, ¿me puede leer? No te entiendo, Isabel. ¿Qué es lo que quieres que lea? Irma Romero, y Dios los bendiga, muy hermosa enseñanza desde Cicuta, Colombia. Saludos hasta Colombia, Irma. Gracias a Dios por su palabra, ¿no? Síganos a la cuenta de TikTok para volvernos a ver el día lunes, ¿ok? Los estudios están siendo lunes, martes y viernes. Y los lives están en mi canal de YouTube, PDB Lima, ¿ok? Y la B es B chica, todo en minúscula, PDB Lima. Ok, sí, y gracias a Lana por la publicidad. Sí, horario de Perú. Y también si quieres estar más al tanto, te podemos unir al grupo de WhatsApp, ¿ya? Ok, tenemos un grupo de WhatsApp. Es verdad lo de Lilith,
la mujer que fue antes de Eva, no, es una mentira porque no está en la Biblia. Saludos Lorena, hasta Chile. ¿Cómo puedo entrar a WhatsApp? Bueno, no sé si ya me sigues, pero más que todo, bueno, sí, si me sigues, voy a buscarte, voy a anotarte. Lo que voy a hacer es anotarte, Irene, y te voy a escribir el interno para que me des el número de WhatsApp, tu número de WhatsApp para agregarte al grupo, ¿ya? ¿Ok? En el WhatsApp se está compartiendo devocionales acerca de la palabra de Dios. Todo aquel que quiera hacer parte del grupo de WhatsApp me avisa, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos a Irene que vamos a agregarla. ¿Ok? Bueno, Luz Pequeña preguntó acerca de esta creencia de Lilith, ¿no? La idea de Lilith es que supuestamente Adán tuvo otra mujer aparte de Eva. Pero esto no va en concordancia con la Biblia. Sería una creencia extra bíblica, que significa algo que está ya fuera de la Biblia, ¿no? A ver, yo también para el grupo, ya, Luz Pequeña, ok, voy a anotarte. A ver, me estás siguiendo, ¿no? Ya, si me sigues, claro, porque ahí te busco en mis seguidores y te escribo. Y eso sí, para yo poder escribirles, he estado teniendo un problema, ¿ya? En el live pasado, varias personas me pidieron para agregarlos al grupo de WhatsApp, pero el problema era que como su mensaje estaba en privado, no podían ver mi mensaje, algo así, ¿no? Y quizás de repente demoró un poco por eso también, ¿no? Entonces, para evitarnos eso, de repente algún problema, bueno, estar atentos al mensaje si tu cuenta es privada, o si no, ponerlo en público para que te pueda mensajear, pero más que todo estar atento, ¿no? A que cuando te mande un mensaje me mandes tu número de WhatsApp. Dice Paz Alegría, la música es parecida a las canciones de Papel Maché. ¿Qué cosa es Papel Maché? ¿Es un grupo? ¿Qué es Papel Maché? Ok, Irma Romero, ok, vamos a anotar, ok. Irene, Luz Pequeña. Dice, hermano, ¿podría poner el link del grupo en su perfil anclado? ¿Cómo es eso, Alana? A ver, me tienes que explicar después, ¿ya? O yo mismo voy a investigar si no te pregunto. Ok, Irene, Luz Pequeña y... alguien más me puso Irma, ¿no? Irma Romero, ok. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, ya he respondido 2 preguntas. ¿Alguna pregunta más acerca de lo que hemos estudiado esta noche? Acerca de la palabra de Dios. Y ya nos estaremos entonces retirando hasta la siguiente oportunidad. ¿Ok? Ok, Lorena Ward. Ok, Lorena Ward. Vamos a anotar acá Lorena Ward. ¿Ok? Por si acaso es para un grupo donde se están compartiendo la palabra de Dios devocionales, ¿ya? No vayan a pensar, de repente alguien entra ahorita al live y dice, mira, están anotando seguro para un sorteo. No, no es para un sorteo de nada, ¿ok? ¿Ok? De repente ahorita todos me dan su nombre y van a pensar que de repente estoy sorteando algo, ¿no? Por si acaso no es eso. Y Alana se ríe por eso. Ok. Entonces ya nos estaremos pasando a retirar el sorteo, ¿verdad? Pero algún día hay que hacer eso, hay que sortear algo. Vamos a sortear el celular, el iPhone de Paz Alegría va a poner un iPhone para sortear a todos los seguidores. No, es broma, Paz. Ok. Gracias a Dios entonces por este tiempo que nos ha dado para todos juntos estudiar su palabra, conocer más de Él. Y ya, mira, Luis está que se ríe ya. Y ya nos veremos entonces hasta la siguiente lunes, ¿ya? Y por ahí ya nos vemos pronto con las personas que son parte del grupo de WhatsApp. ¿Alguna pregunta más? ¿Tienen alguna pregunta acerca de la palabra de Dios? ¿Acerca de lo que hemos leído? ¿Acerca de Jesús? Gracias a Dios que nos enseña con su palabra, ¿no? Simplemente yo soy una herramienta, puedo decir inútil en el sentido de que no es nada de mí, ¿no? Dios nos pone
el talento, la explicación, nos pone su palabra, Dios nos da las órdenes, Dios nos anima, Dios nos levanta. ¿Qué puedo decir que es mío? Si Dios nos ha, no solo a mí, nos ha llamado a conocerle, Dios nos ha buscado para conocer su palabra, Dios nos ha dado sus mandamientos, Dios nos ha mandado a explicarlo. Todo ha sido la idea de Dios. Dice, yo llegué tarde, recuérdame la hora de tu live. Bueno, ahora en el grupo, entonces ahí vas, cuando yo comience el live, voy a compartir el link del live y ahí lo vas a ver, pues ahora que vas a estar en el grupo de WhatsApp. Ok, entonces ya nos pasamos para retirar. Ya pasamos para retirarnos, si ya no hay ninguna pregunta más. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que hemos estado juntos aprendiendo más de su palabra para conocerle más. Nos vemos entonces hasta la siguiente oportunidad con la ayuda de Dios, que nos dé otra oportunidad más el lunes para seguir estudiando más de su palabra y conocer más de Dios. Hasta la siguiente oportunidad. Nos vemos.